Muy buenos días, tengan todos, les damos la más cordial bienvenida al webinar de Flasoc. Hoy tenemos pues realmente un manjar de webinar. El tema que trataremos será un tema en el cual todos los que hicimos residencia, desde luego en esta tremenda especialidad, pues vimos cómo pacientes con hipertensión en el embarazo, particularmente la preeclampsia, es una entidad que produce mucha mortalidad materna y estoy seguro que es también una entidad que si bien produce mortalidad materna, también es de las patologías que se pueden diagnosticar a tiempo y prevenir precisamente un desenlace de este tipo. De tal manera que a nombre del Comité Ejecutivo de la FLASOC, les doy la más cordial bienvenida de todo el Consejo Directivo, de su presidente, el doctor Luis Hernández Guzmán, y quisiera agradecer infinitamente a todo el grupo de profesores, tanto ellas como él, muy talentosos, y desde luego nuestro agradecimiento por su tiempo, por su espacio, este sábado, que además será el último webinar del año. Iniciaremos nuevamente en febrero del 2026 nuestra parte académica. Quisiera darle la bienvenida primero a la coordinadora y también profesora y quien nos ha hecho poder llevar a cabo este proyecto, a la profesora doctora Liliana Susana Boto de Argentina, quien es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires y quien tiene una larga experiencia particularmente en esta entidad que, como decimos, atañe mucho a la mujer embarazada y en nuestros países de América Latina pues muy necesario tener un evento de este tipo. Nuestro agradecimiento, desde luego, a Liliana, a Albertina, a Amelia, a Cecilia y desde luego a Mariana y a Santiago por su aporte. Sin más, Liliana, te doy la palabra y nuevamente mi agradecimiento y el del Consejo Directivo infinito. Bueno, muchas gracias por la presentación. Temo desde ya, eres un gran trabajador y por eso a esta altura estamos aquí, ya trabajando y vamos a presentar este tema que, como todos saben, es primera causa de muerte materna en el mundo y fundamentalmente en muchos lugares de Latinoamérica. Por lo tanto, es tan importante estar permanentemente volviendo a repasar y volver a agregar temas para esto. Este webinar tiene una característica fundamental. Quienes van a estar presentando no son solamente obstetras. Acá somos obstetras, hay médicos internistas, cardiólogos, nefrólogos y los obstetras que están dedicados especialmente a hipertensión en el embarazo. Por eso cada uno de ellos que van a ir presentándose, podemos apreciar muchísimo lo que es el poder trabajar en equipo y es la única manera de poder mejorar los resultados en hipertensión y en el embarazo. Sin más, vamos a dar inicio con la primera presentación que va a estar a cargo del doctor Santiago Rolán. El doctor Santiago Rolán está a cargo de de uno de los consultorios de hipertensión y embarazo en el Hospital Juana Fernández de la Universidad de Buenos Aires. Es una persona muy dedicada, muy dinámica y además pertenece también a distintos grupos de trabajo de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Sociedad de Terapia Intensiva. Esto hace que tengan una visión global del tema. Eh, Adelante, doctor Santiago Rolán, y con su presentación. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias, profesora Boto, por la presentación. Muchas gracias a las autoridades de FLASOC por invitarnos a participar de este webinar. Estoy intentando compartir mi pantalla. Por favor, díganme si se observa mi presentación y se me escucha bien. Se te escucha bien, la presentación se ve, pero tenés que ampliarla. Ahí está, perfecto ya. Bien, perfecto. Bueno, entonces comenzaremos hablando de este primer tema que es fisiopatología de la preeclampsia. Hoy haremos una breve recorrida sobre qué hallazgos permitieron describir la fisiopatología y hablaremos de marcadores angiogénicos y modelos predictivos combinados. De alguna manera, como ya nos introdujo en el tema la profesora Boto, ¿cuál es el problema? Es que la preeclampsia sigue siendo una de las principales causas de mortalidad materna
y perinatal en el mundo, con datos que son alarmantes. De hecho, cada 3 minutos muere una mujer a causa de la preeclampsia y esto implica aproximadamente 50.000 mujeres por año. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el 25% de estas muertes ocurren en América Latina y el Caribe, con lo cual nos impacta de lleno. Hoy autores muy modernos como Roberto Romero eh, plantean si verdaderamente la preeclampsia es una enfermedad o la debemos empezar a considerar como un síndrome, englobando por supuesto la hipertensión arterial, la lesión renal, el daño vascular, la lesión hepática, el edema cerebral y eventualmente las convulsiones, como también afecta de lleno a la placenta, a la unidad útero-placentaria, que eventualmente se traducirá en una restricción del crecimiento fetal y que a este daño se llega por varios caminos, pero con una vía final común que afecta directamente a este órgano maravilloso que es el endotelio. Por supuesto, todos sabemos que el endotelio es esta membrana que recubre internamente todos los vasos, de allí que tengamos endotelio en todo el organismo y en todos los órganos del cuerpo. Y lo que le ocurre al endotelio es que se activa, como vemos en la imagen de arriba a la derecha, pasa de estar sano a tener un daño endotelial. Esta activación implica un estado proinflamatorio, aumento de la permeabilidad y una cadena de eventos que desencadena estrés oxidativo claramente desfavorable para el mismo endotelio. Con lo cual comienza una disfunción endotelial sistémica, un daño endotelial multiorgánico, como dije, en todos los órganos del cuerpo, y esto deja un terreno fértil para la aparición de aterosis, que es como una placa de ateroma, como la aterosclerosis, pero que se produce en una etapa de tiempo mucho menos prolongada. También genera un terreno trombogénico, por eso también podemos hablar de una microangiopatía trombótica. Esto va a generar en cada uno de los órganos que afecte hipoxia e isquemia, y sin lugar a dudas que el tener un daño endotelial en un evento obstétrico ya deja de por sí un terreno para una enfermedad cardiovascular futura en esta mujer que presenta este antecedente. De esta manera, tal vez de la forma más estudiada, el daño endotelial a nivel renal genera esta clásica descripción de la glomeruloendoteliosis con la aparición de proteinuria. Entre los panelistas está la doctora Amelia Bernasconi. Ella forma parte del equipo multidisciplinario de nefropatías, hipertensión y embarazo del Hospital Fernández. Quizás más adelante nos pueda dar una visión más completa de esta interacción que se produce entre la placenta y el riñón. Con lo cual, en este artículo que se presentó, que se envió antes de tiempo en el webinario, de, como dije, Roberto Romero y otros autores, hablan de etiologías emergentes, que la preeclampsia es un espectro, no una sola enfermedad, que no existe una única causa, sino varios subtipos etiológicos. Nosotros quizás estamos más familiarizados con la preeclampsia por isquemia, que es la tradicional y la clásica, lo que describimos, y probablemente en lo que yo haga más hincapié, pero también existe una preeclampsia metabólica o materna que tiene que ver con una disfunción vascular pregestacional, previa al embarazo. Aquí entra la obesidad, la diabetes y la hipertensión crónica, y aparecen nuevas etiologías, emergen nuevas etiologías, como la preeclampsia inmunológica inflamatoria que se ha descrito en casos de enfermedad periodontal y desbiosis intestinal, y la preeclampsia por factores endógenos o tumorales, y hace hincapié este artículo en el hiperaldosteronismo primario y el feocromocitoma. Por lo tanto, como agenda, objetivos de esta primera parte, estos primeros 20 minutos, son que podamos reconocer la preeclampsia como un síndrome multisistémico, que observemos esa vía final común que ocurre a nivel de la disfunción endotelial materna, que exploremos los hitos históricos que nos permiten comprender la fisiopatología de la preeclampsia, revisar cuál es el rol del screening en el primer trimestre y hacer hincapié, focalizar en esta herramienta como un modelo predictivo combinado, y finalmente integrar la evidencia actual sobre el desequilibrio angiogénico entre estos marcadores angiogénicos bioquímicos y qué impacto clínico tiene la lectura de estos eventuales estudios. Es necesario, llegados a este punto, que revisemos un poco cuál es la definición de la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad o desorden multisistémico, esto lo hemos visto, de causa desconocida,
que afecta únicamente al embarazo humano. Lo que sigue también es conocido por todos, es una complicación grave, aparece en la segunda mitad del embarazo, luego de las 20 semanas de gestación, pero puede aparecer también en el parto o en el puerperio. Y como ya dijimos una y otra vez, es una importante causa de mortalidad materna y de mortalidad perinatal. Pero a mí lo que me gustaría revisar es esto. ¿Es una enfermedad multisistémica? Sí, verdaderamente es una enfermedad multisistémica, afecta el endotelio. ¿Propia de la mujer embarazada? Sí, también. ¿De causa desconocida? Bueno, acá aparece un interrogante, porque verdaderamente hemos avanzado mucho en el estudio, en la comprensión de la fisiopatología, y sabemos que la placenta, un órgano maravilloso, tiene mucho que ver. Y aquí les presento un artículo que presenta la placenta tanto como villana, pero también como víctima. Esto lo retomaremos sobre el final de la presentación. ¿Villana o víctima? Dicho esto, a la doctora Weisman, una de las integrantes también del equipo, siempre le gusta contar la historia del claustro de profesores de la Universidad de Chicago, donde ustedes podrán observar aquí cómo una plaquita existe, está en blanco, entre otros cuatro grandes obstetras de la historia, como Eduardo Porro, Palfin, Van de Venter y Smelly. Y esta plaquita ha quedado así vacía a propósito y está a la espera de quien encuentre y descubra la cura para la preeclampsia. Fíjense si no es importante. Con lo cual, un poco la propuesta de este webinario es ir y venir en el tiempo de la mano de McFly y el doctor Emmett Brown de Volver al Futuro. Y la primera parada que quiero hacer es en 1967, cuando Browson, Robertson y Dixon describieron por primera vez el remodelado de las arterias espiraladas. Investigaron cuál era la respuesta a estas arterias espirales hacia la invasión del trofoblasto. Habló de la implantación, hablaron de una placentación normal y mientras vemos el video que se ve a la izquierda, que simplemente muestra cómo un blastocisto, un embrión, se implanta en el endometrio que luego se transformará en decidua, este blastocisto, este embrión, aparece el trofoblasto y genera una rápida y altamente, es un tejido que invade rápidamente y en forma muy agresiva. Y esta invasión se produce en dos etapas o oleadas. Una primera oleada antes de las 12 semanas, que se produce en condiciones de una baja tensión de oxígeno. Esto favorece la liberación de factores proangiogénicos como el placentario y el vascular endotelial. Y luego aparece una segunda oleada donde ya el trofoblasto necesita de mayor oxigenación. Esta segunda oleada ocurre entre las 12 y las 16 semanas, se liberan los tapones vasculares que se produjeron en la primera y se termina la placentación en forma adecuada. Revisemos un poquito esto entonces. Hay una primera oleada temprana antes de las 12 semanas que ocurre en condiciones de poco oxígeno. Se liberan factores reguladores que son enzimas proteolíticos que permiten la invasión, pero también aparecen células residuales natural killer que funcionan como una suerte de policía. Van regulando que la invasión sea correcta, pero no demasiada. Como ya dije, se liberan factores proangiogénicos, el factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento placentario. Y un dato muy importante, como vemos en la imagen de la derecha y hacia abajo, el trofoblasto invade las arterias espiraladas hasta el borde entre la decidua y el miometrio. Aquí tenemos una arteria espiralada en una mujer no embarazada, no gestante. Aquí tenemos lo que ocurre en la primera oleada, en la primera invasión trofoblástica, y finalmente, atención aquí, en la segunda oleada trofoblástica, la que ocurre entre las 12 y las 16 semanas, el trofoblasto invade segmentos intramiometriales de esta arteria espiralada. Este remodelamiento, por tanto, convierte la luz estrecha de las arterias musculares espirales en vasos uteroplacentarios dilatados y de baja resistencia. Esto es muy importante porque claramente esta baja resistencia se va a traducir al resto del organismo. Hacia la izquierda vemos la anatomía de un útero, vemos a las arterias uterinas, a las arterias acuatas anteriores y posteriores, vemos cómo desde ellas se desprenden las arterias radiales hacia la luz endometrial, luego se forma una base a partir de estas arterias basales, de las cuales parten una vez más hacia la luz endometrial las arterias espiraladas. Aquí vemos finalmente
el resultado final, arterias espiraladas en una mujer no embarazadas, y estos vasos de gran calibre que generan un circuito de alto flujo y baja resistencia gracias a una placentación adecuada, una primera y una segunda invasión trofoblástica. Lo más importante de todo esto es que es evaluable. Y aquí entonces quiero hacer otro viaje en el tiempo, irme al 2011, presentarles aquí, pero Nicolai no necesita ninguna presentación. Es una suerte de, en este viaje del tiempo, como nuestro Nostradamus moderno de la obstetricia, que en este año logró hacer un cambio de paradigma al invertir la pirámide de cuidado prenatal, dándonos esta espectacular oportunidad entre las 11 y las 14 semanas de hacer predicción. Tomó lo que había aprendido de su maestro Campbell en 1984 e incorporó el Doppler de la arteria uterina. Y cuando hablamos de evaluar la resistencia, hablamos justamente del Doppler de la arteria uterina que mide la velocidad de flujo. Hay un marcador, el índice de pulsatilidad, que por supuesto nos habla de la resistencia vascular que queda posterior a esta placentación. En el video de arriba a la derecha estamos viendo la técnica vía transabdominal que se produce entre las 11 y las 14 semanas, y como vemos hacia abajo y hacia la derecha, vemos cuál es el dibujo de una onda, de un Doppler de una arteria uterina normal, ¿no? Esta es la imagen típica. Sin embargo, sabemos que en la preeclampsia la segunda oleada no ocurre, con lo cual el resultado final son estos vasos espiralados estrechos de bajo calibre, formando o manteniendo circuitos de bajo flujo y alta resistencia. Seguramente la doctora Gelfi nos hablará mejor de todos estos cambios hemodinámicos que ocurren en el embarazo. Y lo que vemos en el Doppler de la arteria uterina es esta onda normal con un pico sistólico, con este notch, esta muesca que se ha descrito, y la fase final diastólica. Una gran diferencia entre una y otras. Nicolaides, el Nostradamus moderno de la obstetricia, este genio que está entre nosotros, a través de la fundación de la Fetal Medicine Foundation, nos ha regalado a la humanidad, por decirlo de alguna manera, este predictor, esta calculadora, que es el famoso Screening 1114, que combina características y factores de riesgo maternos, algunos muy fuertes, como la hipertensión, la diabetes, el lupus, el SAF, con medidas biofísicas, como es la tensión arterial media y el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, y marcadores bioquímicos como son estos marcadores angiogénicos, específicamente el placentario y la proteína plasmática placentaria A. Todos estos datos se vuelcan a este screening y nos permiten hablar de un riesgo. Pero antes quiero decirle que en el 2019 salió publicado este artículo en la revista de la ISUOG y dice que no hay un marcador perfecto. Simplemente que este calculador, el de la Fetal Medicine Foundation, es el candidato más sólido dentro de los modelos combinados, con lo cual sigue siendo la mejor herramienta. Y además, a partir del 2011 se dieron lugar a otros estudios basados en la predicción que tienen que ver con la prevención. ¿Qué hacemos con esas mujeres que tienen un riesgo aumentado? Así apareció el estudio ASPRE y hoy le damos a estas mujeres con el riesgo aumentado aspirina para prevenir o por lo menos retrasar los efectos adversos maternos y fetales un poco más tarde y tener mejores resultados perinatales. Pero sabemos que estos eventos o esta tecnología, estos estudios diagnósticos no están a lo largo de todo el mundo, lamentablemente, y a veces podemos hacer predicción solo, no tenemos grandes resultados, pero hay algunos factores de riesgo que son muy importantes, tienen un alto impacto, como el haber tenido preeclampsia en un embarazo anterior, el embarazo múltiple, la hipertensión crónica, la diabetes 1 y 2, la enfermedad renal o la enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso sistémico es el mejor ejemplo, y cuando tenemos una paciente con alguno de estos factores, es importante y en forma empírica administrar aspirina en forma precoz, antes de las 16 semanas, claramente porque tiene que ver con esta segunda oleada que en la preeclampsia no se produce. Ahora vamos a viajar otra vez en el tiempo, hacia el año 2003, 2004, aparece este señor, Karumanchi, se comienza a hablar de los marcadores angiogénicos de circulantes, estamos situados en este punto de la fisiopatología de la preeclampsia, donde hay liberación de factores derivados del trofoblasto a la circulación materna. Lo bueno es, esto se ha probado en modelos animales, fíjense cómo generan nuevos vasos, angiogénesis, este factor vascular endotelial, y cómo productos contrarios la bloquean o la inhiben.
Esto se habló en alguna oportunidad, se habló de un factor X que inhibía la angiogénesis, por eso hasta se la nombró en su historia como una toxemia del embarazo. Y hoy sabemos que ese factor X es el factor soluble, la tirosinquinasa 1, que va a generar activación plaquetaria, daño endotelial y finalmente la aparición de los síntomas de preeclampsia en la segunda fase de la enfermedad después de las 20 semanas de gestación. Aquí tenemos a los marcadores angiogénicos, los proangiogénicos, los antiangiogénicos. Esto es más o menos como el colesterol. Unos son los buenos, otros son los malos. Dentro de los proangiogénicos, ya les conté, tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento placentario y en contra tenemos a el S-FLIT, en realidad deberíamos hablar de la fracción soluble del receptor de tirosinquinasa 1 y a la endoglobina. Y se propone que estos factores antiangiogénicos bloquean, secuestran a los factores buenos y no permiten su interacción con su receptor y por tanto inhiben la angiogénesis. En este estudio de Carumanchi y colaboradores, se ve en esta imagen de arriba cómo el factor placentario, nos vamos a centrar en el factor placentario y en el S-FLIT, porque se vio que el factor de crecimiento vascular endotelial no tenía diferencias estadísticamente significativas, con lo cual se quedaron con el factor placentario. Fíjense cómo en esta línea en azul, en las embarazadas normales o sin preeclampsia, se eleva hasta las 32 semanas y luego comienza a descender. Ocurre algo muy curioso en las mujeres con preeclampsia, donde los valores de este factor placentario están claramente disminuidos. Y al contrario, ocurre con el S-FLIT, el factor soluble de la tirosinquinasa 1. Fíjense cómo en azul aparecen en embarazadas normales sin preeclampsia y se empiezan a elevar hacia las 35 semanas, y en rojo las mujeres que han tenido preeclampsia, como este factor inhibidor está mucho más elevado. Con lo cual se empieza a hablar de un desequilibrio y un desbalance entre estos factores angiogénicos circulantes hasta que este desbalance, ¿no? Este desbalance o este desequilibrio entre los factores angiogénicos, hasta que en el año 2006, si no me equivoco, sí, el grupo de Verloren comienza a hablar del ratio, del score o del coeficiente entre el S-FLIT y el factor de crecimiento placentario, lo describe muy bien, y más adelante en el tiempo empiezan a aparecer puntos de corte, por ejemplo, 38. Sabemos que si este score es menor o igual a 38, hay un valor predictivo muy fuerte del 99,3% de que en esa mujer no ocurra preeclampsia. Claro que ahora estamos hablando de la predicción no del primer trimestre, sino de las herramientas que tenemos en el segundo y eventualmente en el tercero. Y este valor, 38, cuando es superior, nos habla de que esta mujer puede tener una preeclampsia, puede haber un diagnóstico de preeclampsia dentro de las próximas 4 semanas. Más adelante aparece otro número, 85, donde la relación entre el S-FLIT y el factor placentario está fuertemente asociada con resultados adversos y parto inminente en mujeres que presentan signos o síntomas de preeclampsia antes de las 34 semanas. Este valor nos ayuda no solo al diagnóstico, sino a predecir a qué mujeres y a qué fetos les va a ir peor. Todo esto queda resumido en este documento relativamente reciente del año 2023, el consenso entre estos biomarcadores, este cociente que se hizo entre Argentina y Uruguay, del cual participaron la profesora Boto, la doctora Basualdo, el doctor Casale, el doctor Mario Aquino en Uruguay, perdónenme si me olvido de alguien, y nos dejaron estas alarmas como una suerte de semáforo, donde valores menores a 38 nos hablan de pacientes de bajo riesgo, entre 39 y 84, ojo, moderado riesgo, aumentar la vigilancia, aumentar los controles, y con valores arriba de 85, más ojo todavía, nos está indicando que si estamos en duda, nos inclinemos más hacia una finalización, porque a esta mujer y a este feto seguramente les va a ir peor. Entonces, como le dije casi al principio de la charla, nos volvemos a este documento, la placenta es villana o víctima, y también les dejo en este recuadro, hermoso, que fue publicado en el año 2022 en el New England Journal of Medicine,
por el grupo de Nicolaides, por Magui y por Dadelsen, donde nuevamente nos hablan, fíjense aquí arriba, de que puede haber una placentación normal y sin embargo también puede haber el desarrollo de una preeclampsia, siempre con una vía final común en base a que puede haber un daño endotelial previo. El ejemplo es la hipertensión crónica, la diabetes, la obesidad, el lupus eritematoso sistémico, las enfermedades renales. Tenemos entonces este daño endotelial que va a impactar sobre la placenta y sobre el feto. Entonces hablaremos de una disfunción placentaria o un término que hoy se está usando mucho que es la senescencia placentaria, donde esa placenta verdaderamente ya no da más y comienza a eliminar más abundantemente este S-FLIT. Y aquí aparecen entonces los dos fenotipos o las dos apariciones entre lo que es la preeclampsia precoz asociada a factores placentarios, la preeclampsia tardía asociada más a factores maternos y la diferencia que hay entre el índice de masa corporal, el Doppler de las arterias uterinas, patológico en la precoz, normal en la tardía, mayor aparición de signos de severidad, HELP y eclampsia en la preeclampsia precoz, menor frecuencia en la tardía y peores resultados neonatales en la preeclampsia precoz versus más favorables en la tardía. Otro estudio nos habla de números más fuertes y contundentes. Fíjense, preeclampsia precoz, 64% de severidad, preeclampsia tardía, 32%, HELP 33% para la precoz, casi 5% para la tardía. La estadía en terapia intensiva de 2 días en término medio para la preeclampsia precoz. Hoy es el día del intensivista en la Argentina, así que un gran saludo a todos los intensivistas amigos, sobre todo los del Comité de Obstetricia Crítica, versus 0 días en UTI en la preeclampsia tardía, más RCIU en la precoz, 48% versus un 10% en la tardía, ingreso a unidad neonatal, 46% en la precoz versus un 10% en la tardía, y una mortalidad perinatal de 24% en la preeclampsia precoz, versus un 5% en la tardía. Esto nos hace volver a viajar en el tiempo, más hacia el futuro, con qué desafíos o con qué otros predictores podremos contar. En los últimos años se está hablando mucho sobre el Doppler de la arteria oftálmica, no hay todavía un consenso sobre esta herramienta, ojalá que sí, tal vez los colegas cardiólogos, los colegas clínicas tengan otras herramientas para aportar, lo cual es muy bueno que cada vez seamos más. Y finalmente, para concluir, quiero decir que el descubrimiento y la caracterización de estos factores de origen placentario han brindado una herramienta no invasiva para evaluar la función y la salud de la placenta y para la detección temprana de algunos trastornos. Este descubrimiento nos lleva ahora a otro desafío, el de buscar o proporcionar más información sobre nuevas opciones preventivas e incluso terapéuticas, como por ejemplo las estatinas, de los cuales nos va a hablar la profesora Boto sobre el final del webinario, que posibiliten reducir los resultados maternos adversos y prolongar la duración del embarazo. No sé, tal vez sea otra cosa, hidroxicloroquina, algún fármaco que proteja el endotelio. Y finalmente, lo cual me parece muy importante, la identificación de preeclampsia como marcador temprano de enfermedad cardiovascular y metabólica futura modifica sin lugar a dudas el seguimiento de por vida tras un episodio gestacional. Esto que los cardiólogos, los clínicos han dado en llamar el cuarto trimestre y cómo han incorporado a su historia clínica los antecedentes obstétricos y le han dado una relevancia muy importante porque sabemos que el riesgo aumenta muchísimo tras el haber tenido una preeclampsia en cualquiera de los embarazos. No tengo más que agradecer su atención y después, por supuesto, escucharé sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Rolán. Una excelente revisión desde la historia a la actualidad en relación a los aspectos y los conceptos que se tienen sobre esta enfermedad que sigue siendo un enigma. Vamos a pasar entonces ahora a la doctora Albertina Gelfi. Albertina pertenece fundamentalmente a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Es una intensa luchadora dentro de un grupo que es hipertensión y mujer, y dentro del grupo de hipertensión y mujer, por supuesto, está hipertensión y embarazo. Ella es investigadora, vive en la ciudad de Rosario, dentro de la República Argentina, y tiene unas presentaciones espectaculares con respecto a toda esta evolución que puede llegar a tener una preeclampsia en una mujer. Albertina, adelante con tu presentación.
Bueno, muchas gracias, Liliana, por la presentación. Ustedes me dirán si pueden ver correctamente la pantalla. Ahí, no sé si Perfecto, ahora se ve. se ve bien. Perfecto. Sí, sí, ahora se ve Bueno, bien. me tomo un pequeño segundito antes de iniciar para agradecer, por supuesto, a Flasoc por la invitación y también para agradecer a la doctora Boto, que todos sabemos que es doctora, profesora, pero yo tengo para agregar dos puntos más, que es una gran maestra y yo la siento una querida amiga, así que es siempre un honor y un gran honor estar con ella en cualquier espacio. Y bueno, obviamente el resto del panel de esta mesa que es de lujo. Nos queda, después de este breve agradecimiento que tenía que hacer, sí o sí, porque siempre me gusta destacar la presencia de los colegas, meternos de lleno en este título que es como, por decir poco, ambicioso. Aporte de la velocidad onda de pulso y cardiografía por impedancia en la predicción y la orientación terapéutica de la preeclampsia. Bueno, yo siempre que arranco las presentaciones digo que uno sabe lo que dice, pero nunca sabe cuál es el auditorio que tiene. Somos casi 500 personas conectadas. Así que yo armo las presentaciones siempre pensando en que hay médicos en formación, médicos que tal vez recién se recibieron, que están haciendo su residencia, de distintas disciplinas, no necesariamente todos en nuestra subespecialidad aprendemos las mismas cosas. Entonces, mi intención es llevar este tema desde lo básico a lo complejo para tratar sobre el final, charlar con el panel y ver qué otras perspectivas podemos tener más allá de las que yo haya presentado en esta ponencia. Y lo primero que tenemos que decir es que el embarazo, si bien es algo que nosotros vemos todos los días, estamos acostumbrados, trabajamos con embarazadas, normalmente es un proceso fisiológico que no deja de ser complejo y que va a involucrar una enormidad de cambios sistémicos en la madre para que esta adaptación entre madre y bebé se pueda llegar a dar correctamente. Correctamente, ¿qué significaría? Que la adaptación llegue a su objetivo, poder dar respuesta a al lecho vascular placentario, permitir el adecuado desarrollo del feto y obviamente mantener el estado de salubridad de la madre a lo largo de todo este proceso y lo que dure. Si nosotros tuviéramos que hablar de cuáles son los cambios hemodinámicos fundamentales que suceden en el embarazo, podríamos mencionar muchísimos. A mí me interesa que fundamentalmente nos focalicemos en estos cuatro como para poder entender la hemodinamia. Lo vamos a cortar al momento del parto para no estar hasta las 10 de la noche en la charla. Y fíjense que hay algunas modificaciones que suceden, que son las que todos conocemos cuando fuimos a la facultad. La primera de ellas, el gran aumento de gasto cardíaco que van a tener las mujeres. Esto se va a dar de forma secundaria al aumento del volumen sistólico, de la frecuencia cardíaca, que en realidad son una respuesta al aumento del volumen plasmático que tienen estas madres. Ese aumento de volumen plasmático sabemos que al inicio está en torno al 30%, pero que en fases avanzadas del embarazo puede superar el 50%. Entonces, bueno, es un gran volumen el que la mujer tiene que llevar adelante. No hay forma en que pueda hacerlo si no disminuyen las resistencias vasculares sistémicas, si esta mujer no genera vasodilatación para poder tolerar todo ese volumen. Eso va a estar mediado fundamentalmente por el óxido nítrico que se produce a nivel del endotelio y que esto es un estímulo fundamentalmente hormonal, pero que va a estar dado en esta etapa por la progesterona. Y después el tercer cambio importante es que va a haber una mejoría de la presión arterial, sobre todo en el primer trimestre, en gran parte como respuesta a una mejoría de la distensibilidad arterial. ¿Esto qué significa? Una mejor complacencia, esas arterias de capacitancia que son elásticas, que amortiguan el flujo, que modulan la perfusión hacia los pequeños órganos distales, va a mejorar su capacidad general. Estos tres cambios tienen que darse fundamentalmente para que suceda un mayor volumen plasmático que permita satisfacer la demanda uteroplacentaria, una menor poscarga para que esa perfusión esté facilitada y una mejor distensibilidad que mantenga un flujo constante y que atenúe las variaciones que pueden suceder en la madre. Ahora, yo hace un mes en el simposio de obstetricia crítica de la doctora Boto les mostraba esta diapositiva y les decía, miren, eso es lo que pasa cuando el embarazo es normal y la mujer está adaptada. ¿Qué sucede cuando esta mujer se pone hipertensa? Bueno, una mujer embarazada hipertensa básicamente es una mujer desadaptada hemodinámicamente. El tema es cómo y por qué se desadapta.
Entonces, nosotros podemos ver cómo en pacientes que son hipertensas gestacionales, cuando uno estudia los patrones hemodinámicos, ves que estas mujeres tienen un mayor volumen sistólico y una mayor frecuencia, una frecuencia cardíaca que es desmedida para lo que realmente necesitaría para llevar adelante su embarazo. Como estas mujeres tienen un volumen sostenido a lo largo del tiempo, mayor taquicardia, terminan por hipertensarse a expensas de una patente que la llamamos hiperdinámica. Por el contrario, las pacientes hipertensas crónicas son mujeres que tienen enfermedad vascular previa, que crónicamente vienen arrastrando un trabajo vascular que es diferente y que puede ser deficitario en algunos aspectos. Entonces, lo que logra hacer es esa adecuada disminución de las resistencias vasculares. Las resistencias vasculares sistémicas permanecen más elevadas de lo que deberían en esta etapa y, por supuesto, si bien esto está presente precozmente desde el momento que la mujer se embaraza, ya pasando la segunda mitad del embarazo, vamos a poder ver cómo esto de alguna manera termina por involucrar al volumen sistólico, generando una disminución del mismo y llevando a tener una patente más hipodinámica. Ahora bien, sabemos que la preeclampsia lejos está de ser solo hipertensión. Si hablamos solo de hipertensión, ¿quién dudaría? Yo les preguntaba esto mismo en el simposio, que a la primera paciente le tenemos que dar un beta bloqueante para mejorar el gasto cardíaco y a la segunda un bloqueante de canales de calcio o cualquier vasodilatador para mejorar la resistencia periférica. Pero bueno, como decíamos, no es solo hipertensión. En la preeclampsia, sabemos, lo mencionaba recién Santiago, hablamos de un síndrome clínico que se va a expresar a partir de la semana 20, fundamentalmente con hipertensión, pero con la presencia de otros elementos, que son elementos que, de una manera u otra, dan cuenta de esta disfunción endotelial que también explicó el doctor Roland hace unos minutos. En su definición clásica, la presencia de proteinuria, hoy por hoy hablamos también de la presencia de hipertensión con disfunción orgánica materna, al nivel que ustedes quieran, no quiero ser reiterativa con los conceptos, o bien de disfunción uteroplacentaria, desde restricción de crecimiento intrauterino hasta la alteración del Doppler y la muerte del feto. Ahora bien, esto pasa en la semana 20, cuando yo estoy frente a la paciente, cuando tengo una analítica, cuando puedo tomar la presión, cuando veo a un ser humano y puedo valorar la clínica. Pero sabemos que este proceso, como bien explicaron anteriormente, no empieza en la semana 20. Este proceso sucede mucho antes. Retomando brevemente lo que mencionaba Santiago, el proceso normal de placentación involucra la generación de un sistema de alto flujo, baja resistencia y baja presión que me permita generar una disminución de las resistencias periféricas para favorecer la perfusión del espacio intervelloso. Entonces, normalmente, en una placentación adecuada, va a existir digestión de la capa muscular de las espiraladas, esa pared fina va a dejar de ser reactiva a todas las sustancias vasoactivas que tiene la mujer y se podrá dar la perfusión adecuadamente. En la placenta, este proceso de placentación es anormal, esa capa muscular no se digiere, por lo tanto los vasos permanecen gruesos, reactivos a todas estas sustancias, y eso puede provocar, es lo que, de hecho, lo que aumenta las resistencias periféricas, genera hipoperfusión e hipoxia relativa. Si lo tuviéramos que llevar al gráfico que estuvimos viendo anteriormente, podemos ver rápidamente cómo esto se traduce en una resistencia periférica más alta y un volumen sistólico más bajo. Ahora bien, el que ya está en este tema y escuchando estas breves diapositivas, me dirá, che, pero el gráfico este que estás mostrando básicamente es el gráfico que mostraste para la patente de la hipertensión crónica. Y sí, hay que mencionar que desde la hemodinamia nosotros hablamos de fenotipos hemodinámicos en la preeclampsia y el fenotipo de la preeclampsia que es resistente dominante, que sería un poco similar a lo que estuvo mencionando Santiago anteriormente como ese fenotipo clásico, tiene que ver con esto, con arterias que están menos distensibles de lo que deberían y por lo tanto pueden manejar menos volumen de lo que el embarazo me demanda. Está visto que este patrón de aumento de resistencias se relaciona con un mayor RSI. Ahora bien, no, ¿este es el único patrón que existe? No, sabemos que también hay un fenotipo llamado volumen dominante, que es un fenotipo mucho más similar a lo que hablamos antes en relación a la hipertensión gestacional, y este fenotipo, cuando se lo evalúa hemodinámicamente, tiene mucha menos relación con el RSI-U y se vincula más a edades gestacionales adecuadas y fetos que padecen menos toda esta complicación placentaria. Ahora bien,
Ustedes me dirán, bueno, y entonces ya está, con la misma línea de la hipertensión podemos hablar de la preeclampsia, y la realidad es que no, porque acá falta un elemento crucial, que es el que se estuvo hablando en la charla anterior, que es la inflamación endotelial. No solo me alcanza con las cifras, tengo que saber que acá este proceso, en alguna hipertensa crónica podemos tener esta gráfica que ven a su derecha, pero en una paciente que hace una preeclampsia y que no trae enfermedad previa, esta inflamación endotelial no sucede de forma crónica, sucede de forma aguda y sucede con procesos de instalación que son distintos entre estos dos fenotipos. En la paciente que tiene fenotipos resistencia dominante tenemos placentaciones anormales ancladas sobre todo a estos vasos gruesos con arteriolas reactivas que llevan a hipoperfusión placentaria con una inflamación con asiento fundamental en la placenta, al menos en su proceso primario, mientras que en los fenotipos volumen dominante tenemos exageraciones de los patrones hemodinámicos normales, llegar a estrés sostenido, inflamación endotelial con inflamación sistémica que de alguna manera lleva a una mayor permeabilidad vascular y aparecen los elementos analíticos que usualmente conocemos. Bien, después de haber explicado esto, para que todos estemos en sintonía, y ya con la charla anterior creo que se entienden bien cómo es el proceso, la pregunta es sí, ¿qué nos puede aportar la cardiografía por impedancia en estas pacientes? Bueno, la cardiografía por impedancia, lo primero que muestro es siempre esta foto, donde les digo que el equipo es pequeño, ese equipo de todas maneras es viejo, hoy por hoy los equipos nuevos tienen el tamaño de un celular, entran en cualquier lugar, se hace la cabecera del paciente, es un proceso rápido y como podrán ver en base a la foto, no hace falta tener una gran economía para poder adquirirlos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner cintas que van a marcar el límite superior e inferior del tórax, vamos a poner electrodos para poder recoger un QRS y entender el ciclo cardíaco cuando tenemos contracción ventricular, vamos a poner un fonendoscopio para escuchar R1 y R2 y vamos a medir los cambios de impedancia a través del tórax. Y hay distintos modelos, por supuesto, yo acá les traje imágenes de lo que hago yo en mi hospital. Nos arroja un informe que, fíjense, el informe prácticamente tiene trazabilidad con ese gráfico que veíamos al principio. Podemos ver la frecuencia cardíaca, como pueden ver acá, se los fui pintando en el mismo color para que lo puedan seguir, el volumen de descarga sistólica, podemos ver las resistencias periféricas, y en la cartilla de abajo podemos ver en qué punto del patrón cae la paciente. Cuando caen en ese medio verde, son pacientes que están bien. Esta, de hecho, es la cardiografía de una paciente embarazada no hipertensa, que lo hicimos justamente para ver si estas pacientes caen en esta hemodinamia normal que nosotros estamos esperando. Y por supuesto que son muy útiles cuando evaluamos casos clínicos. Miren, les traje dos ejemplos para que entiendan cómo se separan bien paradigmáticamente estos dos fenotipos, estos dos perfiles que estuvimos hablando. Fíjense, esta paciente llega con 146,92, hipertensión sostenida en distintas consultas y confirmada en el domicilio. Rápidamente nos vamos a ver el índice cardíaco, el volumen minuto y la descarga sistólica. Todo esto me habla de la dinámica de fluidos y podemos ver que está todo elevado, todo por encima de esa franja verde que está en el medio que me muestra parámetros de normalidad. Es decir, que si tengo que hacer la curva de volumen sistólico, que lo ven abajo a la derecha, diría que esta curva está más alta de lo que yo esperaría para una adaptación normal. Me voy a ver el siguiente módulo, que es el de la poscarga, me fijo en la resistencia vascular sistémica, y fíjense que está normal tirando abajo. Entonces, si uno lo quiere graficar, podríamos decir que es una resistencia vascular normal, pero a mi gusto tirando a baja para lo que uno esperaría en el embarazo. Entonces, fíjense que rápidamente podemos ver el patrón de esta paciente y podemos ver que está tirada bien a la derecha. Una paciente que está bien hiperdinámica, con resistencias bajitas, y si uno se va a ver la última línea dentro de este informe que está pintada en amarillo, que dice contenido fluidos torácicos, que me habla de la cantidad de agua que yo tengo en el tórax, podemos ver que la misma también es elevada, lo cual es coherente para un volumen minuto que está medido en torno a los 10 litros minuto y un índice cardíaco de 4,5. Situación contraria. Una paciente que fíjense que también viene hipertensa, 126,92 en esta medición, pero hipertensa sostenida en el consultorio, también confirmado ambulatoriamente. Vamos a medir la dinámica de fluidos y vemos rápidamente cómo esta dinámica está muy baja. Tiene un índice cardíaco, un volumen minuto y una descarga sistólica muchísimo más baja de la que yo esperaría.
¿Bien? Ahora, si nos vamos a ver las resistencias vasculares sistémicas, fíjense, están extremadamente altas. Estas son vasos que no han podido relajarse, distenderse, todo lo que yo necesito. Indirectamente me está hablando de un endotelio que no produce buen óxido nítrico, porque si no, yo tendría esa relajación en los pequeños vasos que necesito y que espero en esta etapa. Y fíjense cómo en la cartografía rápidamente esta paciente aparece arriba a la izquierda. Mucha resistencia que condiciona un bajo volumen, un volumen menor al que yo necesito para llevar adelante el embarazo. Si me voy a medir el contenido de fluidos torácicos, fíjense que en estos escenarios suele ser mucho menor que en otros escenarios. Después, cuando la preeclampsia está instalada y es severa, el CFT realmente es muy orientador para que nosotros tomemos decisiones y podamos entender cuán grave es el proceso de estas mujeres. Y acá, rápidamente podemos retomar lo que decíamos adelante al principio de la presentación. ¿Quién duda que acá hay que betabloquear y hay que bajar toda esa hiperdinamia? ¿Quién duda que aquí hay que tratar de vasodilatar para darle a una mujer esta chance? Pero bueno, esta lectura, en definitiva, nos sigue dejando afuera algunos elementos. ¿Dónde mido la inflamación? ¿Dónde mido esa falta de adecuación, más allá de la presión que yo tenga? ¿Dónde está ese switch en la traducción de volúmenes a presiones de perfusión en los órganos distales, que es lo que en definitiva nos interesa, qué va a pasar con la placenta? Y acá es donde entra el aporte de la velocidad de onda de pulso. La velocidad de onda de pulso, fíjense, vuelvo a poner la misma foto, el cardiógrafo es el negro, el aparato de velocidad de onda de pulso es el blanquito. Fíjense que esto también es muy rápido, ponemos unos electrodos para obtener el QRS, tonómetros a nivel de los pulsos, uno a nivel de la carótida y uno a nivel de la femoral. Se puede obtener velocidad de onda de pulso carotidio femoral, carotidio radial. Usamos la carotidio femoral porque es la que muestra que tiene correlación con los distintos eventos cardiovasculares que suceden a futuro y con la presencia de distinta enfermedad o daño órgano blanco a otros niveles. Y una vez que lo medimos, lo que vamos a medir es cuánto tiempo desde que sucede el QRS, cuánto tiempo tarda en desplazarse la onda de pulso. Bien, en rojo la carotidia, en verde la femoral, y acá tenemos la fracción de tiempo que vamos a medir. Cuanto mejor la arteria de capacitancia, cuanto más elástica está, cuanto más modula y amortigua ese flujo, más cercano será el valor de la normalidad, el valor que yo obtenga, que en este caso es 7,8. Cuanto menos elástica, más dura, menos capacidad de distensibilidad tenga esa arteria, más rápido se va a trasladar la onda. ¿Por qué? Porque no va a amortiguar, se va a comportar como un caño de plomo que traslade el impulso muy rápidamente. Luego vamos a volver a este 7,8 a ver cómo se lee, pero quiero que se queden con este concepto. Cuando es buena la elasticidad, la velocidad de onda de pulso es normal. Cuando la elasticidad es mala, es decir, la arteria está rígida, la velocidad de onda de pulso aumenta. ¿Bien? Entonces, si tuviéramos que graficar la distensibilidad, que en esta gráfica al inicio no lo utilizamos, estaría similarmente caminando a la par de las resistencias vasculares, no tan linealmente, tal vez porque queda muy condicionada por las otras variables, pero como para tener una idea, podríamos ubicarla allí. ¿Y qué me va a hablar la VOP fundamentalmente, más allá de estas cuestiones hemodinámicas? Yo siempre lo digo, y esto también retomando un poco lo que mencionaba Santiago de los subtipos etiológicos de la preeclampsia, de cómo están las arterias de esta mujer que se embaraza. Hoy por hoy sabemos que si diagnosticamos solo por clínica lo que pasa en una arteria, llegamos siempre tarde, llegamos al evento. Una arteria que rompe un ateroma, que es un evento, viaja un émbolo o obstruye al 100%. ¿Qué puedo detectar yo antes con otros métodos ampliamente difundidos como la ecografía? Bueno, puedo diagnosticar ateromas en distintas fases, puedo diagnosticar lesiones intermedias, depósito graso. Yo siempre digo que una vez que aparece un ateroma, no hay nada más para hacer, o sea, se puede frenar la evolución de un ateroma. Pero un ateroma, una vez que aparece, se rompe, obstruye o se estabiliza con medicación, pero no puedo volver para atrás. Lo mismo, la lesión intermedia del depósito graso, que esto por ahí lo podemos medir con espesor de íntima media. Son lesiones que ya son estructurales si yo las veo en una ecografía. Ahora, la velocidad onda de pulso, que es lo primero que está pintado en esa franja verde, me habla de lesiones iniciales, no estructurales, sino alteraciones funcionales.
yo me tengo que acordar que la velocidad de onda de pulso es un parámetro que se altera de manera muy, muy precoz y que mide cosas distintas a la que va a medir la ecografía. La ecografía fundamentalmente se asienta sobre la túnica íntima, todo lo que se explicó anteriormente del asiento de la inflamación, las citoquinas, cómo se altera el endotelio, cómo cambia la biodisponibilidad de óxido nítrico, cómo esto va generando que esas ateromas o esas alteraciones estructurales puedan aparecer. Pero me tengo que acordar que muchas veces antes se altera la túnica media. La túnica media inicialmente hace vasoconstricción por aumento del tono, esta vasoconstricción es funcional, pero perpetuada en el tiempo o sometida a una gran intensidad, comienza a degradar elastina, que son estas fibras elásticas que nos permiten tener esa capacidad de amortiguación en las arterias, y una vez que la elastina se rompe, en el cuerpo ya no puede suplantarse nuevamente por elastina, se suplanta por colágeno, que es mucho más duro, y eso genera la rigidez de la pared arterial. Ahora bien, ¿cuál primero y cuál después? A veces aparece uno, a veces otro, a veces están en simultáneo. Tenemos que saber que el proceso de aterosclerosis no me libera de salir a estudiar si no hay arteriosclerosis y que estos procesos comparten mucha fisiopatología, están correlacionados y a menudo coexisten, pero son diferentes. Entonces tengo que saber que si hay uno, probablemente esté el otro, y que si evalúo uno, eso no me exime de salir a buscar el otro problema. Entonces, bueno, ¿qué nos aporta la cardiografía, la BOP, en base a todo esto que estuvimos diciendo? Bueno, nos ayuda a entender la adaptación hemodinámica de la mujer al embarazo, sin lugar a dudas, y ustedes habrán leído, habrán visto que hay muchísimos artículos que nos hablan. Que este principal patrón hipodinámico que mencionábamos, a expensa aumento de resistencias y una mayor velocidad de onda de pulso, que nos habla de arterias más rígidas, se vinculan al desarrollo de preeclampsia. Ahora bien, yo siempre digo que es bueno analizar el dato en el tenor epidemiológico, porque la realidad es que nosotros sabemos que casi la mitad de las mujeres mayores a 25 años ya tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular. Y sabemos que menos del 50% de las mujeres que se embaraza llega al embarazo con buena salud cardiovascular. Entonces, ¿estoy hablando de predicción o estoy hablando de detección? Cuando sé que el embarazo es una ventana para poder ver y conocer el estado cardiovascular previo a la mujer. Yo me estoy preguntando cómo llegan al embarazo estas mujeres, volviendo a hablar en relación a estos subtipos etiológicos. Estoy hablando de arterias que arrancan el embarazo sanas o arrancan el embarazo estando ya enfermas. Porque no nos olvidemos que la visión clásica de la medicina todavía calcula el riesgo cardiovascular en base a esta tabla, donde pregunta los factores de riesgo, pero los factores de riesgo por los que pregunta no incluye factores emergentes ni factores únicos o género específicos, que son los que más nos interesan en las mujeres. Fíjense, historia de preeclampsia, diabetes gestacional, pequeño parada gestacional, parto pretérmino, una mujer que ha tenido un cáncer o una enfermedad autoinmune o una infección por un virus crónico, o una mujer que tuvo una menarca temprana. Estos determinantes no se incluyen en las estratificadoras habituales, entonces muchas veces pensamos que las mujeres son sanas o son de bajo riesgo cardiovascular, cuando en realidad lo que están es incorrectamente estratificadas. Fíjense este trabajo que hicimos a nivel multicéntrico, 3 provincias de Argentina, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, donde reclutamos mujeres que no tenían que tener factores de riesgo tradicional. No tenían que ser ni hipertensas, ni diabéticas, ni dislipémicas, ni fumar, no tenían que tomar ningún fármaco que pudiera modificar el módulo endotelial de los vasos, que es lo que exploramos con estos estudios. Las exploramos igual, a ver si tenían enfermedad coronaria, si tenían alteraciones en la función cognitiva, si habían tenido un stroke, si tenían microalbuminuria previa, disfunción del filtrado glomerular, si tenían ateromas. Si no tenían nada de todo eso, les calculábamos el riesgo, que por supuesto iba a dar bajo. Y ahí las dividíamos dependiendo de si tenían un factor único o específico o si no lo tenían. La condición era que ese factor fuera género específico o emergente, tenía que estar bajo control. Es decir, si habían tenido cáncer, se tenían que curar y estar en revisión completa. Si habían tenido una preeclampsia, en el embarazo previo ya tenían que estar normotensas y sin medicación. Bueno, pese a estar en el mejor estado de salubridad con la presencia del factor de riesgo, la mitad de las mujeres que tenían factores de riesgo emergentes o únicos ya tenía rigidez arterial. Y ustedes me dirán, bueno, pero a lo mejor eran mujeres añosas. Y no, lamento decir que las mayores diferencias en los parámetros de rigidez los vimos por debajo de 40 años. Y estas son las mujeres que se embarazan.
Estas son nuestras mujeres en edad fértil. Un colega me dijo, che, para el reumatólogo la autoinmune estaba controlada, para el oncólogo ya se había curado, para el obstetra ya había tenido el hijo, para el cardiólogo estaba normotensa, para el clínico no tenía problemas metabólicos. ¿Quién se ocupa de estas pacientes? Y una pregunta tal vez más importante, ¿realmente vamos a esperar que estas pacientes se adapten bien o al menos hemodinámicamente de manera adecuada si se embarazan, si ya están desadaptadas antes de la gestación? Bueno, entonces acá yo creo que tenemos que hacer una gran diferencia entre mujeres que tienen rigidez arterial previa al embarazo, que en realidad son incorrectamente estratificadas en el bajo riesgo e incorrectamente catalogadas como embarazo de bajo riesgo. Estas mujeres en realidad son alto riesgo, pero no tienen el abordaje terapéutico de la condición vascular subyacente y no tienen medidas preventivas apropiadas. Es decir, tenemos una mujer con el árbol vascular detonado, a la cual no le damos aspirina, no le damos calcio y demás cuestiones que podemos hacer si corresponden, ya lo explicó anteriormente Santiago, las medidas preventivas que pueden instaurarse. De estas mujeres yo no voy a hablar en esta charla. ¿Por qué? Porque la cantidad de evidencia que muestra que estas mujeres que son alto riesgo y tienen enfermedad arterial previa generan una preeclampsia son muchísimas. Hace unos días también salieron algunos artículos acá en Argentina. Ya saben, estas pacientes que son alto riesgo probablemente hagan una preeclampsia, tienen enfermo su árbol arterial. Me interesa mucho más saber si realmente podemos predecir la preeclampsia en mujeres que son vascularmente sanas y que, como decíamos, hacen un mismo patrón hemodinámico, pero ese patrón hemodinámico lo hacen de golpe, instalando alteraciones de la distensibilidad arterial de forma aguda, de manera incipiente durante el embarazo. Estas mujeres que tienen arterias previas sanas son las que se inflaman y que por ese estímulo inflamatorio inmunológico propio de la preeclampsia llegan a la disfunción endotelial y se desadaptan durante la gestación. ¿Bien? Con manifestaciones luego de la semana 20, pero sabiendo que esto inicia al principio del embarazo. Y en ellas sí podemos decir propiamente la palabra predicción. En estos casos, la velocidad de onda de pulso carotídeo femoral y la cardiografía por impedancia pueden predecir la instalación de preeclampsia. Hay dos trabajos muy interesantes, uno de ellos argentino, de la doctora Olga Páez, que se fijaron qué trayectoria hacían en la cardiografía y en la velocidad de onda de pulso, y a esto le sumo otro trabajo que me dio la dilatación mediada por flujo, que es decir, la capacidad que tengo a nivel endotelial y cuánto óxido nítrico produzco. Entonces, fíjense que estas mujeres que terminan por desarrollar la preeclampsia, arrancan ese embarazo a las pocas semanas, ya a las 12 semanas empezamos a tener inflamación, disfunción endotelial y rápidamente alteramos la distensibilidad arterial, la resistencia vascular sistémica. Esta se va a hacer mucho más acusada después de la semana 20, cuando arranca ese déficit de volumen sistólico, que es lo que me da toda la expresividad clínica del síndrome y esa aparición post semana 20. Fíjense que hoy por hoy sabemos que esta estrategia hemodinámica es muy costo efectiva. El Doppler de arterias uterinas, combinadamente con factores angiogénicos, que hoy lo tenemos como gold estándar, tiene un área bajo la curva de 0.69. Cuando establecer rigidez arterial a través de la velocidad de onda de pulso y también del índice de aumentación, puede darnos áreas bajo la curva de 0.83. Esto es un valor muy, muy bueno. Fíjense que podemos incluso tener ya certezas que el incremento de 1 metro segundo de esa velocidad de onda de pulso en el primer trimestre, por encima del valor normal que debería tener la mujer, se asocia en un aumento del 64% de los radios para el desarrollo de preeclampsia. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿y ese metro? Vos nos dijiste que si era más rápido, más alto el valor, era peor porque estaba más dura la arteria. Bueno, pero ¿en base a qué lo vemos? Bueno, de aquí la importancia que los distintos países tengan valores de referencia de velocidad de onda de pulso. No todos los países lo tienen, hay algunos guías en algunas partes del mundo que toman puntos de corte fijo, por ejemplo, 10 metros segundos. Nosotros en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en distintos países en esto América, realmente es pionera en tener bastante registro poblacional, lo cual es algo muy bueno. Sabemos que esa velocidad de pulso no va a ser la misma en un hombre que en una mujer, no va a ser lo mismo a los 10 años, cuando todavía tengo todas mis arterias sanas, que a los 80, cuando ya existen procesos de rigidización natural. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en estos manuales donde están los valores de referencia. Este es el manual de mecánica vascular de la Sociedad Argentina de Hipertensión. Buscamos el método, en este caso nosotros en nuestro centro medimos por tonometría, que es patrón oro,
valores para República Argentina, para mujeres que se encuentran, el ejemplo que tienen a su izquierda es una mujer de 25 años, mujeres entre 20 y 29 años, y nos va a decir cuál es el percentilo 25, cuál es el 50 y cuál es el 75. Lo normal es que una mujer en edad fértil esté en el percentilo 50. Cuando llega al percentilo 75 podemos hablar de early vascular aging, envejecimiento vascular acelerado, es decir, una arteria que ya está más dura o menos elástica de lo que debería estar para su edad. Ojo, que yo para decir que la distensibilidad arterial está alterada en el embarazo no necesito que llegue al percentilo 75, porque naturalmente la distensibilidad en el embarazo baja. Entonces, que una mujer ya no esté en un percentil más bajo que el 50 debería llamarme la atención. Entonces, fíjense que para esta mujer que tiene 5,76 de percentilo 50 como normalidad, yo estoy midiendo en este caso 7,8. 7,45 es el percentilo 50 de una mujer de 50 años. Entonces, esta mujer cronológicamente podrá tener 20, pero vascularmente se comporta como una mujer de casi 60. Y no menos importante, hemos movido acá 2 metros segundo por encima del valor de referencia. Es decir, que si yo aumento el porcentaje, tengo como 120% de odds radio en probabilidades de desarrollar una preeclampsia. De la misma forma que me pregunto cómo llegan, ya lo dijo el doctor Rollán, me tengo que preguntar cómo salen del embarazo. Está visto que el desarrollo de una preeclampsia condiciona el futuro cardiovascular de una mujer. El hecho de haber tenido preeclampsia se vincula al desarrollo de rigidez arterial temprana. En este estudio que hicimos en mi hospital, el 80% de las mujeres que egresaron tras su primera preeclampsia ya se fue con rigidez arterial. La mayoría de estas chicas tenían entre 20 y 30 y pocos años. Creo que la más añosa tuvo 35 en esta experiencia. Y sabemos que una mayor velocidad de anda de pulso se relaciona con mayor calcificación coronaria, con mayor microalbuminuria, con menor índice tobillo-brazo, con mayor hiperintensidad de sustancia blanca, se relaciona con mayor stroke, mayor eventos coronarios, mayor muerte cardiovascular por todas las causas. Se comporta como un factor de riesgo independiente. Más allá de los factores de riesgo que yo tengo, esto se suma. Estén o no presentes los tradicionales, estén o no presentes los emergentes, los géneros específicos. Sabemos que mejora la predicción de muerte cardiovascular independientemente del score de Framingham. E igualmente importante, que les digo lo que puede predecir, les tengo que decir que esto se puede tratar. La rigidez arterial se puede tratar con antihipertensivos, a dosis antihipertensiva, con ejercicio, con pérdida de peso, con dieta, con antihipertensivos a dosis no antihipertensiva y también con estatinas. Lo que me lleva a mi casi última diapositiva, donde les digo a esto que habíamos visto hemodinámicamente en relación a la hipertensión, podemos sumar esta curva de velocidad de pulso. ¿Dónde la voy a ver en la cardiografía? En la línea de complacencia. Fíjense como el primer patrón, que es volumen dominante, más similar a la hipertensión gestacional, tiene una complacencia muy buena, mientras que el segundo, que está más condicionado por las resistencias periféricas, que se vincula más al RCIU y más a este subtipo etiológico clásico, tiene una complacencia baja y muy mala. Entonces acá me pregunto, además de hipertensión e inflamación, ¿no necesitaremos estatinas? Bueno, de esto nos va a hablar la doctora Boto en su ponencia. Para terminar, les digo que es importante medir para valorar el estado de distensibilidad precozmente durante el embarazo para predecir, pero también para seguir esa adaptación vascular. Antes del embarazo para conocer perfiles de alto riesgo, después del embarazo para el cuarto trimestre y hacer abordaje preventivo. Y esta sí es mi última charla del año y digo por última vez esta frase que repetí tantas veces. Nuestro futuro no está escrito, el de nuestros pacientes tampoco, el de nadie lo está. Nuestro futuro, muchas veces el de nuestra paciente, es lo que hagamos nosotros de él. Así que tenemos la obligación de hacerlo bien. Les dejo el link a ResearchGate para que puedan leer todas estas investigaciones que están libres para su descarga. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Profesora Boto está silenciada. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí, perfecto. Bueno, estaba diciendo que muchas gracias, Albertina, por la presentación, excelente, una presentación nueva para muchos obstetras. Y creo que esto es lo importante, ¿no? La interacción entre cardiólogos, internistas, nefrólogos, obstetras, y con eso vamos a llegar adelante y vamos a mejorar la salud de las mujeres, que es nuestro punto fundamental. Así que, bueno, ya me dejó abierta una puerta
una puerta que en realidad no está resuelta, es simplemente una apertura, que es estar hablando de las estatinas en el embarazo, de las estatinas, cómo las usaríamos para las mujeres embarazadas, ¿no? ¿Cuál es nuestra intención con respecto a esto? Bueno, em, se está hablando mucho de las estatinas, no puedo pasarlas, pero un segundo que no avanza. Estoy, como les había comentado, estoy con computadoras que no son mías habitualmente, así que me la van a corregir en este momento. Bueno, como les decía, la parte de estatinas es algo que empezamos a hablar y creo que ya todos ustedes, con todo lo que han escuchado, creo que tienen bastante como para decir, bueno, es evidente que de alguna manera las estatinas tienen que estar presentes en el embarazo. ¿Y por qué? Tienen que estar presentes por todo lo que hemos recorrido, por todo lo que han recorrido con las presentaciones recién, en los cuales están hablando de lo que está sucediendo en el endotelio. Bueno, yo les estaría repasando ya de por sí, cuando estuvieron hablando de la etiología de la hipertensión, quizá tenemos una parte de esa etiología que es la que cuesta un poquito a veces tener en cuenta y es la etiología que corresponde a el momento mismo de la concepción. Y en ese momento mismo de la concepción hay una lucha, hay una guerra entre los elementos que se ponen activos para que ese embarazo pueda llegar a implantarse. Esto sucede habitualmente con una estimulación de las células muy activas, que son las NFKB, en la cual regula más de 500, más de 400 genes, 500 genes, y entre ellos también hay algunos que son inflamatorios. O sea que es necesario, en la mayoría de las oportunidades, que nosotros esta parte la tengamos muy en cuenta. ¿Y esto en qué tiene que ver esta activación de algunos genes que son también inflamatorios? Tienen que ver con esa invasión trofoblástica, con lo que mostró el doctor Santiago al comienzo, en lo cual se produce realmente una trombosis de los vasos y que son necesarios para poder empezar a liberar sustancias angiogénicas y antiangiogénicas. Entonces, podemos decir que si algo de esto se desequilibra, vamos entonces hacia la patología. O sea que tener o no una preeclampsia es un delicado equilibrio entre lo normal y lo patológico. ¿Qué pasa? Cuando se exagera esa reacción, aumenta la reacción de tipo inflamatorio. Se altera la placentación, se altera la remodelación vascular, todo lo que estuvieron hablando, esas túnicas, como estuvo hablando la doctora Gelfi, y lógicamente vamos a tener entonces aumento del factor de necrosis tumoral, de las interleuquinas, del tromboxano, con la activación del complemento, y esto hace que haya disminución del pasaje de nutrientes y de oxígeno por placenta, aumentan las sustancias antiangiogénicas. No me profundizo en esto porque muy bien ya lo habló el doctor Roldán, y aumenta entonces este desbalance que es el que atraviesa hacia la circulación materna, el aumento de las sustancias antiangiogénicas, y ahí tenemos la expresión clínica de la enfermedad. Pero en realidad, como les decía, todo se está iniciando desde un problema en la placentación, ya estudiado hace muchísimos años, recordando siempre al profesor Redman, que esto ya lo hablaba hace mucho tiempo atrás. Entonces, esto que es como un estrés placentario en el cual tenemos mala implantación, mala circulación placentaria, que sería lo que realmente va a marcar la preeclampsia precoz, donde va a estar muy acompañada de restricción del crecimiento intrauterino. Pero ¿qué sucede? A veces tenemos los factores que inicialmente logran una implantación correcta, pero a esto se le agrega todo lo demás que estuvo comentando también la doctora Albertina, que es todas las patologías que puede tener una mujer, como obesidad, como diabetes, síndrome molecular, y que también lo dijo en varias etapas el doctor Santiago. Todo esto, ¿qué hace? Que esto que normalmente estaba bien implantado, esto lleva a la placenta a tener una situación de estrés y vamos a tener la aparición de lo llamado hasta el momento preeclampsia tardía, que sería la alteración similar endotelial, pero que aparece por otros factores que tienen que ver con patologías maternas. Entonces tenemos la diferencia entre una preeclampsia precoz y una preeclampsia tardía, que esto hace que esta gran disfunción endotelial materna
vamos a tener la disminución de la disponibilidad de óxido nítrico, que es el que va a hacer que aumente entonces esta caída, la sensibilidad endotelial a factores proinflamatorios, aumenta últimamente, al final de todo este proceso, la presión arterial materna, o sea que el aumento de presión arterial, téngase en cuenta que es un factor tardío, que todos estos elementos, todo lo que se ha comentado, está sucediendo precozmente y allí quizá los cambios de enfoque que tengamos que dar a esta patología. Es un ejemplo de esto y que también lo mostró el doctor Santiago de literatura internacional, pero esto es una muestra de trabajos efectuados dentro del servicio del Hospital Juana Fernández, donde, como saben, trabaja hace muchísimos años en hipertensión y embarazo, y podemos ver las diferencias nuevamente, como él las demostró, entre lo que es una preeclampsia precoz y una preeclampsia tardía. Las diferencias del gran impacto con respecto al feto de las preeclampsias precoces y también con respecto a la patología materna y a las lesiones maternas en relación a lo que puede ser la preeclampsia tardía. Bueno, entonces, si nosotros queremos hablar de este aumento de la inflamación, sería el último camino común hacia lo que estaba hablando la doctora también de la aterosis. Aterosis, o sea, cuando vamos a alterar el endotelio. Entonces, esta genética fetal con la interacción con la genética materna y la reacción inmunológica materno-fetal que hace que este feto se pueda desarrollar normalmente en la vida intrauterina, va a llevar a que, en última instancia, va a haber un estrés oxidativo, la inflamación residual. Todo esto lleva a la alteración, a la remodelación de las arterias espiraladas. Se altera el flujo sanguíneo, se altera el flujo laminar. Todos estos estreses, además de las patologías que puede tener la madre, va a llevar a un exceso del proceso inflamatorio, y este proceso inflamatorio residual, la expresión fundamental es la aterosis aguda. Esta aterosis aguda hace que aparezca en este sector que es en la decidua basalis. A ese nivel aparecen las lesiones de aterosis, porque son lesiones que se producen a nivel endotelial en muy pequeños vasos que están allí, distinto a lo que es la arteriosclerosis que se produce en grandes vasos y en la edad adulta. Esto que pasa a este nivel, muchas veces no se podía observar, se puede observar y se pudo ver a través de raspados intrauterinos y tomas de biopsia de los lechos placentarios, donde aparecieron realmente las lesiones en las pequeñísimas arterias espiraladas en la parte subendotelial. Entonces, lógicamente, hay un aumento de la inflamación, hay un aumento de las células espumosas que van a estar infiltrando los tejidos con una realmente reacción de aterosis. Y bueno, y ahí entonces aparece este nuevo protagonista que podría tener su rol dentro también de la preeclampsia, y de hecho que seguramente lo va a tener. Repasando qué son las estatinas en general producen la inhibición de la HMG coenzima A reductasa y, como todos saben, disminuye el colesterol intrahepático, aumenta la expresión sistémica de los receptores LDL, con lo cual se absorbe más el colesterol para que no esté circulando, y el colesterol malo, aumentan estos receptores, los detienen, y también disminuyen los lípidos circulantes. En general, la acción de las estatinas en general. Pero también algo muy importante para nuestro proceso de la preeclampsia es la acción sobre los procesos inflamatorios, porque disminuye la actividad del PCR, bloquea secreciones de citoquinas proinflamatorias, previene la diferenciación de linfocitos T. Recuerdan que tenemos la transformación de T1 T2 para facilitar la implantación. O sea que, en consecuencia, la estatina reduce la activación de las células NFKB por distintas vías. Por lo tanto, estas células es como que las regula, impide que puedan exagerar su expresión, con lo cual nos llevaría a patología. Si nosotros repasamos los efectos de las estatinas, todo tiene que ver con lo que estamos hablando. Tiene efecto antiinflamatorio, antitrombótico, de inmunomodulación, reduce el estrés oxidativo, mejora la función endotelial, también se estabiliza la placa. O sea, todo lo que estuvieron hablando hasta ahora tiene que ver con las estatinas. ¿Y dónde estarían actuando? Bueno, las estatinas estarían actuando a este nivel, a nivel placenta trofoblasto, para evitar entonces la acción de estas citoquinas inflamatorias y poder disminuir la secreción de estos receptores solubles, el FLT, como las endotelinas, que son las que realmente van a alterar los factores de crecimiento y van a llevar a la disfunción endotelial. Entonces, esto ha llevado a que, lógicamente,
también facilita la secreción de óxido nítrico. Por lo tanto, por el mismo tiempo estaría también protegiendo la angiogénesis, disminuyendo el daño endotelial, la aterosclerosis, etc. Bueno, de allí que entonces ha surgido a lo largo del tiempo una revalorización de la utilización de estatinas a nivel de la revalorización del término aterosis placentaria. Y tenemos los trabajos fundamentalmente de Maciej Constantin y de varios autores que fueron estudiando en grupos pequeños, fundamentalmente para poder ver si realmente había efectividad y cuál sería la dosis que podría llegar a utilizarse de las estatinas. Una reducción de 14 estudios que juntan 1.570 embarazadas entre el 2013 y el 2013. Esos estudios muestran que con el uso de pravastatina antes de la semana 20 logró hacer una reducción a nivel de la presencia de restricción de crecimiento intrauterino. Por lo tanto, se empezó a pensar en la pravastatina como un elemento para poder actuar en preeclampsia. Y, lógicamente, el porqué de la pravastatina es porque la pravastatina es hidrofílica y no lipofílica como el resto de las estatinas, porque la pravastatina no tiene pasaje transplacentario de alto nivel y tampoco podría estar lesionando la parte muscular del feto. Bueno, pero un trabajo que fue marcador también últimamente fue el trabajo de Innovacia, el cual ellos lo que hicieron fue hacer, buscar las pacientes de riesgo antes de la semana 14, con el estudio 11-14, a los cuales le dieron a un grupo aspirina, ellos le dan calcio, es un grupo asiático, y pravastatina, dijeron que este sería el grupo que tendría pravastatina, y el grupo control fue el que solamente iba a tener aspirina y calcio. La pravastatina se dio a poder hacerlo a 14 por una situación de precaución, y se le dio 40 miligramos, que sería la dosis que hoy estaría en uso. En investigación, por supuesto, siempre hablemos de investigación. Esto fue, se midieron los factores de angiogénicos e antiangiogénicos antes de la semana 20, momento en el cual se inician los tratamientos entre la 16 y la 20, y luego siguió avanzando el embarazo y volvieron a sacar muestras sanguíneas antes del parto para poder comparar qué es lo que sucede en el grupo con o sin pravastatina. Bueno, y el resultado fue muy claro. El grupo control tenía realmente un resultado más desfavorable y el grupo con pravastatina tuvo el resultado favorable en relación a los procesos agudos, complicaciones del embarazo, como el GEL, como la lesión aguda tanto de los riñones como hipertensión severa. Y bueno, estas situaciones también no pudieron estar demostrando mucho el efecto sobre el índice, pero sí un muy mejor resultado con respecto al resultado perinatal. Como ven, los resultados con respecto al feto fueron mucho más complejos que los resultados que estaban en el grupo pravastatina, donde no aparecieron problemas severos con el feto y el recién nacido. Por lo tanto, de este estudio realmente surge que la pravastatina es prometedora en la prevención secundaria de preeclampsia y en resultados perinatales adversos mediados por la placenta. Esto siempre basado en todo lo que se ha dicho hasta este momento. Pero, lógicamente, lo que se preocupaba siempre era la seguridad en el empleo de las estatinas. Y lo que hizo la FDA fue remover el fuerte alerta que había sobre el uso de estatinas, pero dejando sí el alerta sobre las lipofílicas y solamente permitir el uso de las hidrofílicas, que es la pravastatina, siempre para tratar de evitar los daños fetales. Si vemos una actualización última sobre el efecto de las pravastatina, donde uno podría estar diciendo que sí o sí las estatinas tendrían que estar usándose durante el embarazo. Bueno, en las mujeres que ya tienen riesgo cardiovascular alto, en las mujeres que tienen en contextos de investigación, por supuesto, y en la preconcepción y primer trimestre según riesgo-beneficio en mujeres que tienen ya trastornos lipofílicos importantes. La pravastatina, entonces, que es hidrofílica, que tiene un bajo paso placentario, que tiene una dosis que va entre 10 y 40 miligramos por día, y aún sigue siendo de investigación. No se demostró teratogenicidad con respecto a su útero. Los datos son bastante tranquilizadores y todas las otras estatinas no están recomendadas. Vuelvo a insistir en esto porque es muy importante recordar esta parte.
No, con respecto a la teratogenicidad y el miedo que se tenía con esto, no hubo aumento de malformaciones congénitas. Hubo resultados muy alentadores con respecto a reducción de la restricción de crecimiento intrauterino en la prematuridad y la entrada en las terapias intensivas neonatales. Y evidentemente este estudio Innovacia y metaanálisis que se están haciendo entre el 2023 y el 2025 muestran estos resultados claros. Se vio una mejora en el índice angiogénico, no un cambio absoluto, pero sí una mejora, una mejoría con respecto a la disminución de los factores antiangiogénicos y el aumento de los factores angiogénicos, como el factor de crecimiento placentario. Y la reducción de todos los eventos adversos, maternos y neonatales, estaba indicado fundamentalmente hoy, si podríamos decir qué indicación podría llegar a tener fuera de la investigación, que tiene que seguir adelante y tiene que seguir en marcha, sería en casos refractarios o preeclampsias tempranas muy grandes. Seguridad, recordar que hasta el momento se ha visto que no es teratogénica, que no tiene un patrón malformativo y que la eficacia mejora los resultados, tanto en preeclampsia como se ha visto también en síndrome antifosfolipídico. ¿Por qué? Porque actúa sobre los procesos inflamatorios. O sea, que el futuro hay que verlo, hay que seguir avanzando, hay que seguir analizando. Hoy podemos decir que es segura, que es hidrofílica, respaldada en el embarazo, que las lipofílicas no tienen lugar en el uso del embarazo y que todas las guías 24-25 lo único que pueden hablar es de pravastatina. Ningún otro estudio. Por supuesto, hay que todavía comprender mucho el mecanismo. Se están haciendo estudios con respecto a la evolución de los recién nacidos, de las pacientes que han estado con estatinas, y lógicamente habría que encontrar más drogas que pongamos todo en el rumbo adecuado, acorde a todas las importantes informaciones que le hemos estado dando donde este webinar. Bueno, muchas gracias y ahora vamos a dar lugar a la actuación de los panelistas. Tenemos 3 panelistas de primer nivel. Tenemos la doctora Mariana Pérez, que es una médica internista, también dedicada mucho al estudio de hipertensión y fundamentalmente a la línea de hipertensión y embarazo. Tenemos a la doctora Amelia Bernasconi, que es nefróloga y que es parte de todo el equipo de estudios nefrológicos y de hipertensión y embarazo. Y tenemos a la doctora Cecilia Pinsky, que está a cargo también de los consultorios de hipertensión y embarazo y nefropatías dentro del Hospital Juana Fernández, que forma parte del equipo. Es una médica muy talentosa, una joven profesional con un brillante futuro también por delante. Todos ellos están en estos momentos habilitados para hacer preguntas al equipo. Así que, Bueno, perfecto. Amelia, Amelia, tú, empieza tú, bueno, Amelia. yo primero agradecer, la verdad que fueron magistrales las 3 conferencias y bueno, yo desde el punto de vista nefróloga me siento que realmente es todo un camino común lo que vemos, porque el riñón representa una parte, es una fuerza vital dentro del embarazo, porque es el que maneja toda esa homeostasis que tanto estuvieron hablando Santiago como Albertina. Y es el que se encarga de poder hacer que todo esto, esta vasodilatación y ese flujo sanguíneo tan importante, se pueda manejar y se pueda permitir una adecuada perfusión uteroplacentaria. Pero además, la edad del embarazo está cambiando, que eso es lo que yo quisiera resaltar, porque las pacientes que estamos viendo no son las que veíamos antes con Liliana, sino que son todas chicas más bien grandes, de arriba de 40, 45 años, y las comorbilidades que traen no las veíamos antes. Yo siempre decía que no cualquiera hace una preeclampsia, porque si bien aparece en las edades más tempranas, también se ve en estas edades tardías que les comento, y en realidad, como ya venimos viendo, marcan el futuro de esa señora, porque esa mujer posiblemente vaya a tener algún inconveniente, ya sea renal o cardiovascular, a lo largo de su vida, porque no cualquier mujer hace una preeclampsia. Con respecto a la parte renal, a mí me resultó muy interesante, Albertina, todo lo que hablas. A mí es un tema que me viene sonando hace mucho y nosotros vemos pacientes con
rigideces arteriales seguras por el tema de la enfermedad renal. Sería muy interesante poder hacer esta experiencia en este tipo de pacientes, se me ocurre. Y bueno, con respecto a lo que nosotros vemos con respecto a las estatinas, es una lástima porque las pacientes con enfermedad renal, dentro de la Magic Pill tenemos el enalapril, que tenemos que sacarlo por el embarazo, pero las estatinas también están indicadas tanto en la renal como en la cardiovascular, eso no lo podemos negar. Y como vemos, son caminos que se juntan y por eso es tan importante el enfoque multidisciplinario. Eso es lo que yo quería aportar. Muchas gracias, Amelia. Bueno, ella es una nefróloga, hace años que trabajamos juntas, creo que hace aproximadamente 30, y lógicamente ese es un alimento muy importante, ya que durante muchísimos años siempre se habló del riñón como punto de acción de la preeclampsia. Era la proteinuria como elemento fundamental. Bueno, estos elementos que siguen siendo importantes, bueno, hay que mirar al riñón desde otro punto de vista, como los puntos vasculares, como las arteriopatías renales, las cuales pueden estar desencadenando este desbalance en el sistema renina-angiotensina, que también favorece el desarrollo de la preeclampsia. O sea, desde otro aspecto es lo que se va incorporando el sistema. Gracias, Amelia. Y a ver, Mariana, por favor. Bueno, primero agradecer a todos la invitación a este webinar, la verdad que es multitudinario y eso la verdad que es muy lindo. Yo me voy a encargar básicamente voy a retomar, creo que Santiago dice una frase que me pareció muy bien y que se une muy bien con todo, que dice, bueno, si la placenta es la villana o es la víctima de todo, ¿no? Y en algunos momentos actúa como la villana, como vimos con algunas cosas con Albertina, y en otro momento es la víctima, perdón, en este caso sería la víctima, y en otro momento es la villana cuando ocurre mal la placentación. Así que creo que ese es el concepto. Creo que la preeclampsia justamente es una enfermedad que es muy heterogénea y no podemos hablar solo de una forma de presentación, y como creo que vos dijiste muy bien, Santiago, hay distintas causas y los efectos que eso tiene. Y me voy a encargar acá de las preguntas de la audiencia, que creo que son importantes, y en este caso hay dos preguntas que me gustaría transmitirle a la doctora Liliana Boto de dos de los participantes, y que dice, bueno, en el caso de la pravastatina, ¿cuándo sería lógico iniciarla? Y otra colega comenta que hay pacientes que tienen triglicéridos elevados, más de 300, 200, si sería útil en esos casos la utilización de los omega 3. Eso es para la doctora Boto. Bueno, desde ya que no podemos decir desde qué momento, porque yo no quiero imponer un tratamiento, ya que las investigaciones continúan y tenemos que respetar las investigaciones. De hecho, que está viendo en el día a día que es efectiva la pravastatina y es efectiva justamente para mujeres que tienen dislipidemia. Entonces, la respuesta es que lo que tenemos sí que estudiar en las embarazadas es la presencia de dislipidemia. Algo que se decía, el colesterol está alto, los triglicéridos están altos porque es normal en el embarazo. ¿Quién había dicho que es normal? No sabemos, pero el hecho es que todos esos desbalances, desde ya hay que estudiar las apolipoproteínas A y B, hay que estudiar la lipoproteína A, que son los elementos marcadores de las dislipidemias. En esas pacientes seguramente va a ser el grupo que mejor va a tener el resultado con el uso de pravastatina, que hasta el momento nombramos pravastatina como única estatina posible de ser utilizada en el embarazo. Creo que tiene un gran futuro para llevar adelante. Y con respecto a omega 3, hoy también se le están encontrando una cantidad importante de situaciones positivas en el embarazo. Es decir, que el profesor Di Renzo inclusive lo presentó aquí en el congreso que yo estoy, en el BIRTH, y le había presentado en la Estetilla Crítica en Buenos Aires, dar omega 3 como suplemento durante la gestación. Si bien es que se habla de 1 gramo diario, en realidad con 200 a 400 miligramos día de omega 3 sería suficiente para poder actuar como un elemento antiinflamatorio durante la gestación. Así que sí, el omega 3 está ocupando un lugar dentro de la terapia preventiva dentro de la gestación. Bien. Perfecto. Bueno, Cecilia, acá tenemos a la doctora Cecilia Pinsky, excelente profesional, la presento con cariño porque ha sido mi residente y se ha formado dentro del servicio y hoy ya es una gran profesional destacada, investigadora dentro del grupo. Cecilia, tus comentarios y tus aportes.
Bueno, buenos días, buenas tardes ya para muchos. Por empezar, bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a participar de este webinar. En primera instancia, bueno, excelentes las presentaciones de los tres, todos ya los he escuchado muchas veces, muy claras, muy ordenadas, así que muchas gracias por sus presentaciones. A Santiago le quería comentar, me pareció muy interesante esto de remarcar el concepto de la preeclampsia como un síndrome, no como una entidad independiente, porque creo que esto nos hace individualizar mejor a las pacientes y el seguimiento de cada una de ellas. Y me quedo con algo del final de la charla que me pareció también muy importante remarcar, esto del marcador de riesgo a futuro, el futuro cardiovascular de esa paciente. Y mi pregunta es si no estamos un poco en deuda como sistema de salud en el seguimiento a largo plazo de esas pacientes. Eh, Mariana, Martina, quien ustedes quiere contestar, Mira, que son las que siguen a las mujeres para adelante. Cecilia, me parece que está buenísima la observación que haces y también aprovecho en el público, uno de los colegas consultó esto de que sería bueno como seguirlas a ver qué pasa. Ya hay muchísima información, tenemos más de 50 años de seguimiento o más de mujeres que han hecho preeclampsias y se infartan más, hacen más ACV, se ponen más hipertensas, hacen más insuficiencia cardíaca. Entonces yo creo que ya el salto es el que vos decís, ya sabemos qué pasa, qué tenemos que hacer para prevenirlo. En donde yo trabajo, nosotros tenemos un circuito de seguimiento. Estas mujeres se las captan en la internación cuando hacen una preeclampsia y desde ese momento se conectan con nuestra unidad y vienen en control posparto, que naturalmente hacen con el obstetra, también vienen a vernos a nosotros y hacemos todo esto y unas cuantas cosas más para valorar el estatus vascular. Si está todo ok, que a veces pasa, control anual. Cuando se viene a hacer el PAP y la mamografía, las pasamos también por el laboratorio vascular. Y si ya tienen algo, no nos quedamos en la expectativa. Tratamos. ¿Por qué? Porque no sabemos si esto tratado y revertido nos lleva al mismo camino. ¿Por qué gastaríamos tanto tiempo en buscarlos y después no vamos a hacer nada si sabemos que si no hacemos nada se van a morir muchas por enfermedad cardiovascular? Creo que el desafío es masificarlo. Ahora, que todos lo tomemos, como decir, bueno, esto no es del cardiólogo, es también del obstetra, es también del clínico, es del pediatra que recibe a ese bebé con esa mamá que hizo una preeclampsia. Creo que vamos camino hacia ahí. Vamos más rápido que hace unos años atrás que ni siquiera lo hablábamos, por lo menos. Bueno, nosotros tenemos en el hospital una clínica que sigue todas las pacientes que tienen hipertensión durante el embarazo, no solamente preeclampsia, sino hipertensión que se reconoce durante el embarazo. Y es la doctora Cianfagna, que creo que ustedes la conocen. Daniela, Ella sí. es una clínica del Hospital Fernández que hace mucho trabaja con nosotros y se dedica especialmente a hacer hipertensión. Ella sigue todos nuestros pacientes. El tema es que muchas veces no quedan hipertensas. Y Ese es el ahí, tema. ese es el dato. Claro. Muchas veces tienen la rigidez vascular y ya se normotensaron. Entonces, ahí es muy difícil detectarla si uno no usa tecnología, si no va a un laboratorio, si no explora el factor de riesgo. Ese creo que es el gap que nos está faltando. Es decir, esta no quedó hipertensa, pero esta señora igual tiene riesgo y a lo mejor tiene enfermedad escondida. Sí, por Creo que eso esa es me nuestra... resultó, por eso me No, resultó perfecto. súper importante el trabajo que estás haciendo, súper Claro. importante. Por eso yo creo que se está avanzando, estamos en ese camino porque creo que el trabajar en un grupo multidisciplinario y disertar en un grupo multidisciplinario y para los hermanos latinoamericanos que están conectados, sepan que a partir del mes de febrero va a estar el gran curso de diplomatura sobre hipertensión y embarazo, donde muchos de los que estamos aquí vamos a estar presentes con el aporte de otros colegas latinoamericanos para justamente profundizar este tema y remarcar esta situación del seguimiento posterior, porque no por el hecho de no tener hipertensión en ese momento no dejan de tener riesgo, o sea, lo siguen teniendo. Y como para ir terminando, porque creo que hemos tenido una perfecta información sobre todo el aspecto actual del estudio de preeclampsia. Santiago, dejo para vos una pregunta que apareció aquí en el chat, que quieres saber, ya que la presentaste, ¿cuándo la placenta es víctima y cuándo es villana? A ver, ¿cuándo la ponemos presa o cuándo le damos un premio a esa placenta? Bueno, creo que esto ya lo ha comentado la doctora Pérez, es las dos cosas a la vez, ¿no? De alguna manera es la villana cuando ocurre una mala placentación y resulta una víctima
por ahí en otros perfiles, en otros subfenotipos, como es la patología materna, que ya tiene una disfunción vascular previa, pregestacional, en los casos más claros de hipertensión crónica, diabetes, obesidad o inclusive enfermedad renal y autoinmune. Eh, Esta básicamente es la respuesta y de todas maneras es una respuesta no cerrada, es una pregunta que eventualmente queda abierta como muchas otras y nos permite seguir diferentes caminos de investigación y claramente hay mucho todavía por averiguar, investigar y trabajar. Perfecto. Bueno, contesto una de las últimas preguntas que aparecieron, que era ¿qué medicaciones antihipertensivas? Bueno, justamente lo presentó la doctora Albertina cuando decía si teníamos un volumen aumentado, que tenemos que estar trabajando sobre ese volumen aumentado y ahí estarán los beta bloqueantes y cuando tenemos resistencia aumentada, es el dato más relevante, bueno, ahí estaríamos trabajando con los bloqueantes de canales de calcio, en términos generales. Después esto hay que profundizarlo muchísimo. Otro dato importante, están preguntando por el curso. Bueno, el doctor Temoc seguramente si está conectado en este momento, quizá pueda darles un adelanto al cerrar este webinar, pero va a ser en el mes de febrero y lo lleva adelante FLASOC, o sea, la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología. Vamos a estar muchos de nosotros, yo voy a estar a cargo de la dirección del curso con el doctor Santiago, que va a estar de secretario coordinador, y las doctoras todas las que ven aquí presentes van a estar trabajando en el mismo, más muchos otros profesores más, porque nuestro objetivo fundamentalmente es que hace tantos años trabajamos en esto y tantos años que vemos que seguimos evaluando el tema y seguimos viendo morir mujeres y seguimos viendo que no se detecta esta enfermedad. Bueno, si algo podemos hacer por nuestra profesión y aportar a la salud pública es ver si nos ponemos de acuerdo en los diagnósticos, en los tratamientos, en la importancia del tema y en cómo seguir adelante y en estimular los grupos jóvenes de investigación, que son los que van a tener muchas de todas estas respuestas. A mí me queda por cerrar, el doctor Temó, que es el director científico de FLASOC. No sé, creo que no está conectado en este momento. No, sí, aquí estoy, aquí he Estás ahí, estado estás ahí, estás atento. ahí. No te Muchas veía, no te gracias. veía. Para que dieras las palabras finales y le adelantaras algo del curso. Sí, Porque muchísimas está gracias. interesante. Eh, Primero agradecerles a todos su disposición. Ha sido un webinar realmente extraordinario. Creo que todos hemos aprendido muchísimas cosas y tips que nos dan para nuestras pacientes. Así que un agradecimiento infinito a nombre del comité directivo de FLASOC. Y como bien lo mencionas, tenemos planeado un diplomado sobre toda esta serie de cambios que se dan en la paciente embarazada con hipertensión, que durará 8 semanas. Es un módulo por semana y creo que lo estaremos lanzando por ahí de finales de febrero junto con marzo. Ya recibirán la información específica en sus correos. Así que bueno, eso es por una parte. La segunda ya les agradecí, pero nuevamente reitero la disposición, el talento que tienen todos ustedes y por compartirlo con nosotros. Siempre se agradece, es un privilegio y ojalá que sigan apoyando los proyectos de educación médica continua de FLASOC para todos los países de América Latina. Hoy tuvimos una muy buena audiencia, generalmente pues es casi lo que tenemos, a veces alcanza más, a veces menos, pero finalmente este webinar queda grabado y se puede volver a ver en 7 días a partir de hoy en el canal de YouTube, porque han estado preguntando. Ahí pueden revisarlo y ver. Alguien preguntaba de las diapositivas, obviamente pues estas no se comparten, pero pueden revisar el material en el canal de FLASOC. Así que les agradezco a ti, Liliana, desde luego por todo este gran esfuerzo que haces primero desde la India, después de Sao Paulo, y espero que pronto regreses sana y salva a Buenos Esperemos que sí. Aires. A Albertina, a Amelia, a Mariana, desde luego a Cecilia y por supuesto a ti te dejo al último, Santiago, por ser varón, primero las damas. Nuestro agradecimiento.
Y quisiera también, ya para cerrar, invitarlos al Congreso, nuestro Congreso de FLASOC, que será en noviembre del 2026 en la preciosa ciudad de Lima. Así que si quieren anotar la fecha, 22 al 26 de noviembre, esperamos poderlos saludar en Lima, donde seguramente comerán delicioso, dado que la gastronomía es espectacular. Y bueno, pues habrá tours de extensión, seguramente para los que no conocen Machu Picchu, entre los cuales me incluyo, pues es un lugar que creo que es imperdible. Las montañas que tiene, los pueblos mágicos, como decimos, o coloniales, bueno, totalmente que será un encuentro increíble. Desde luego la parte académica que será el punto central y el pastel completo y todos estos tours, pues la cereza. Así que les mando un abrazo con mucho afecto, deseo que tengan unas felices fiestas de Navidad y que el año venidero, 2026, pues sea de repleta salud y de éxito profesional para todos, sobre todo también para los profesores de este webinar. Pues que tengan muy buen día o muy buena tarde si están en el Cono Sur. Perfecto. Muchas Muchísimas gracias, Temo. Muchas gracias, ¿eh? No, Saludos a todos. gracias, Saludos a Liliana. todos. No, por favor, Gracias. gracias a todos. Un abrazo. Aplauso Hasta para luego. todos. Muy bien.